Hermanos, muy buenos días. Saludo a todos ustedes. Hoy es octubre 13 del 2024. Tengo 7 de la mañana con 59 minutos, prácticamente las 8 de la mañana. Estoy aquí reportándome desde el sur de California, en los Estados Unidos de América. Se llama el Estado Dorado aquí en este país. Y bueno, antes de empezar quiero leer un pasaje en la Biblia. Si tiene su Biblia, abra la Biblia en el Salmo 119, perdón, Salmo 82. Salmo 82. Quiero hacer una lectura, acompáñeme, antes de pasar a nuestro tema de hoy. Salmo 82. A ver, aquí lo voy a poner. Saludos, Alma, ¿cómo está? Bien, entonces vamos a ver aquí. Feliz el Señor. Tengo aquí el Salmo. Voy a cambiar la cámara para que leamos el Salmo 82. Aquí está, Salmo 82. Dios, juez supremo, Salmo de Asaf. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Aquí está. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Eso está hablando a todos los presidentes de Latinoamérica. A la nueva presidenta de México, a Claudia, le está diciendo esto. Claudia de México, escuche, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defender al débil y al huérfano, claro. Los comunistas dicen, oh, yo defiendo al débil y al huérfano. Mentira, mentira. Porque si los defendería, ya no serían débiles. Lógico, ¿no? Dice, haces justicia al afligido y al menesteroso. También ellos no hacen eso. Al contrario, los mantienen menesterosos pobres. Porque si estuvieran al lado del pobre, ya no fueran pobres. Así, lógico. Rescatar al débil y al necesitado. ¿Se dan cuenta? O sea, le rescatan para que yo esté débil. Librarlos de la mano de los impíos. Mire, no saben ni entienden, caminan en tinieblas. Así son los. Eso está refiriendo a los presidentes de Latinoamérica. ¿Cómo dicen ellos? Yo estoy por el pobre. Sí, porque los mantienen pobres hasta el día que mueren. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Juicio. Yo dije, ustedes son dioses. Ahora, esta parte muchos dicen, pero si Dios me está diciendo que soy Dios. Sí, pero Dios en el hebreo significa juez, magistrado, presidente. No que es Dios, sino que así se traduce. Y ustedes son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis. Aquí está, se dan cuenta. O sea, no se refiere a Dios de creador, sino de autoridad. Pero como son impíos, van a morir. Caeréis como uno de los príncipes. Y al final dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Amén. Este es el verdadero. Entonces, este salmo es una advertencia a los presidentes, ¿no? A los que dicen y gritan, oh, yo estoy con el necesitado. Mentira. Eso es falso. Porque si están con el necesitado, ya no serían necesitados, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan a salir de la necesidad. Porque cuando dice estoy con el pobre, dice sí, pero te voy a mantener pobre. Entonces no están con el pobre. No. Porque si estuvieran con el pobre, ya no serían pobres, les ayudan a salir de la pobreza, así de fácil.
pero mantienen a los pobres porque el pobre siempre va a ser pobre y el pobre va a estar pensando en mentiras, te voy a ayudar y nunca viene la ayuda, ¿no? Por eso los llamo son mediocres, sanguinarios, socarrones, mentirosos, soberbios, arrogantes. En otras palabras, no sirven para nada, es la verdad. Así que este salmo le está diciendo a ellos, Dios los juzgará, ellos juzgan injustamente porque favorecen al impío. Ahí está, aquí está, favorecen al impío. El impío es el que les da dinero. Así que este salmo, reflexione, y es un salmo que va directo al establecimiento impío de los que están a cargo de los países. Son falsos. No son dioses. Claro, Dios le dice Dios en el sentido de autoridad, pero son mortales. No tienen poder para nada. Lo único es, estoy aquí y aquí me hago de dinero. Esa gente cree en mí, les voy a sacar dinero hasta que pueda. Nada más. Así son. Entonces, vamos a orar y luego pasamos a nuestro tema de Zwinglio. Está buenísimo ese tema. Padre, gracias en esta mañana que es tu día. Señor, tu palabra es verdad. Tú eres el dueño de todas las naciones. Tú posees todas las naciones. Y a ti te desagrada el presidente que es injusto, mediocre, idólatra, sinvergüenza, malcriado, ladrón, corrupto, etcétera, etcétera y etcétera. Tú les vas a castigar. Abre los ojos a la gente a que sea inteligente. Y que hoy día, Señor, tu palabra corra como ríos de agua viva en la mente y el corazón de aquellos que te escuchan. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, un saludo otra vez. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar las 67, como que se fue un poco, ¿eh? Bien, entonces vamos a estudiar las 67 tesis de Zwinglio. Vamos a estudiar tesis del 21 al 30. Entonces voy a voltear otra vez mi cámara para que me sigan. A ver. Aquí está. Tesis de Zwinglio. No. Del 21 al 30. Entonces él escribió 67 tesis. Muy buenas, ¿eh? Si me han estado siguiendo se dan cuenta que son muy evangélicas. Tesis del, vamos, hoy día, el 21 al 30. ¿No? Ese es su retrato. Un poco de historia ya lo hice, pero para los hermanos y para siempre tener en mente cuándo lo escribió, para qué lo escribió y todo eso. Zwinglio preparó esos artículos como puntos de discusión para la primera disputa de Zúrich. Zúrich, para los que no saben, es una ciudad que está muy importante en el norte de Suiza. Hasta ahora existe. Si usted va a Suiza, a Europa, créame, se va a quedar encantado. Hermosísimo. Y en Suiza se desarrolla la reforma protestante, a diferencia de Lutero.
de Lutero es en Alemania, que es un bonito lugar en Europa. Pero en Suiza se desarrolla la reforma propiamente dicha. Entonces, los que somos presbiterianos somos suizos. En el sentido de teología, ¿por qué? Porque los teólogos de la Reforma eran suizos. Claro, Calvino francés, pero fue a Suiza. Y los hermanos anglicanos son ingleses, de Inglaterra, porque ahí es donde surge. Pero la Reforma es suiza. Recuerda, escríbalo. Escríbalo, agarra un papel y un lápiz. Escríbalo ahí, para que nunca se olviden. No es de Lutero. Nosotros no somos luteranos. Ellos son, Lutero es de Alemania. Nosotros somos suizos. Sí, somos suizos. A partir de ahora somos suizos. Ok, bien. Entonces, esta disputa debía tener lugar el 29 de enero de 1523. Se dan cuenta, 23. En ese tiempo Calvino bueno, sí existía, pero nada que ver en la Reforma, era católico. Muchos no saben, pero Calvino fue católico, como quien dice, de hueso colorado. Sí, después voy a hablar de eso. Al concluir el Consejo Municipal, se decidiría si se adoptaría o no el programa reformatorio de Zwinglio. Recuerde, Lutero empieza su reforma en Alemania, nada que ver con Suiza. Zwinglio, para este entonces ya era teólogo, era sacerdote y estudiaba la Biblia. Entonces él presenta un programa a Zurich, en Suiza. Naturalmente, así lo hicieron. Fueron a un debate, asistieron 600 personas que se agolparon en el salón para escuchar a Zwinglio, porque Zwinglio era muy famoso. Y sus partidarios se sentaron al frente de la reunión en una mesa en la que se habían extendido la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego. Oiga, si hubiera una máquina del tiempo, crea que en este momento voy, pongo unas monedas y llévame a Suiza en 1520, por favor, quiero estar ahí para el debate de Zwingli y me voy directo, porque esto era una expresión. A ver, voy a cerrar mis ojos, cierre usted sus ojos. Imagínese en 1520 en Suiza, un hermoso paisaje con las montañas blancas, todo verdor, Zwingli ahí con la Biblia de la Septuaginta, la Biblia hebrea, la Biblia en griego. Oiga, pero qué tremendo. ¿Eh? Ahí mismo, en la cuna del protestantismo reformado. Y mire, junto con la Vulgata Latina, wow, de eso voy a hablar un día. Porque muchos dicen, hermano, ¿qué es la Vulgata? ¿Qué es la Septuaginta? No sé. Bueno, vamos a hablar. El debate o la discusión estuvo completamente dominada por la brillantez de Zwingli. No, Zwingli era ¿qué le puedo decir? Un campeón, ¿no? Era un bacán, era un tipo, era un trome. O sea, era el más, el mero, como se dice. O sea, el tipo no era cualquier tipo, era un genio. Si se dan cuenta, en Suiza, Zwingli, Bullinger, Bessa, Calvino, Busser, eran genios en la teología. ¿No se han dado cuenta? Yo cuando comienzo a estudiar, por ejemplo, Bullinger, amigo de Zwingli, tutor de Juan Calvino lo respetaba mucho a Bullinger. Ese tipo era un genio. Créanme que si hubieran vivido ahora con toda la tecnología que tenemos aquí, hubieran escrito cantidad. Tenían una mente prodigiosa. Y por eso somos suizos reformados, ¿ok? No somos alemanes. No, nada que ver. Somos suizos en teología. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabe, ya lo sabe. No somos evangélicos aquí, gringos de 1920. Nada que ver.
El evangelicalismo gringo, nada que ver. Si usted es evangélico, amigo pentecostal, usted es gringo. Nosotros no somos gringos. Nosotros somos suizos. Se acabó. No hay que discutir más. ¿Qué más? Bueno, los oponentes de Zwinglio hicieron un mal papel. Claro, eran ignorantes. Eran ignorantes. Zwinglio. No, pues, ¿de quién estamos hablando? Todos se quedaron sorprendidos. Al final de las discusiones, un párroco se puso en pie, ¿no? Y dijo, si nadie dice nada en contra de Zwinglio y nadie lo contradice, entonces él debe tener razón y el obispo equivocado. Porque eso sí está bueno. Lo voy a leer. Como nadie le puede decir nada a Zwinglio, mira, el párroco dice, si nadie dice nada en contra de Zwinglio, pues ¿qué le van a decir? No sabían nada. Y dice, y nadie lo contradice, entonces él debe tener la razón y el obispo equivoca. Oiga, esto sí me hizo reír cuando lo leí la primera vez. Es que le voy a decir la verdad, es que los curas de ese tiempo eran ignorantes, no sabían nada, hablaban en latín, pero no sabían latín. Pero como el pueblo era tan ignorante, analfabeto y letrado, no sabían si era o no latín. Pero el cura, oye, ellos no sabían. El latín del cura era inventado. Ay, ay, ay. Disculpen que me ría, pero esa era la realidad. Entonces, cuando encontraba acá un swing, que el tipo sabía, pero de todo, ¿quién le iba a refutar? A ver, dígame usted. Ahí está el párroco de Zurich dijo, si nadie dice nada, entonces Zwinglio tiene razón y el obispo está equivocado. 14 de julio de 1523, el impresor Schauer publicó en Zurich los 67 artículos y su explicación. Aquí está. ¿Cuándo se publicó esos 67 artículos? El 14 de julio de 1523. Calvino no estaba en la escena, él estaba estudiando en Francia teología, católico todavía, jovencito, jovencito. Ya Lutero estaba, la reforma de Lutero estaba en Alemania, se fue a otros países, pero en Suiza, ¿no? En Suiza estaba Zwingli. ¿Se dan cuenta? El único, porque todavía Ginebra no estaba, Farel era todavía luterano, Bullinger ya estaba entrando a la escena después, pero el mero mero de los reformadores de ese entonces, Zwinglio. ¿Sí? Zwinglio. ¿En serio? Bien, ahora sí vamos a pasar al estudio de la tesis del 21 hasta el 30. Y aquí viene la primera. Aquí viene la primera. Pueden compartir también, por favor, el... a ver, un momento. Pueden compartir. Creo que... A ver, ¿dónde está? Quiero ver si esto... Uh, el enlace. Pueden compartir el enlace en el grupo también. Porque me están diciendo que no lo ven. Pueden compartirlo, por favor. A ver, voy a ver. Sí, ¿ya compartieron? A ver, un momento. Un momento, quiero ver que todo esté bien aquí. Uh -huh.
Compartido, ok. Bien, porque a ver, de repente, ok, ok, bien. Ah, a veces la tecnología como que, bien, ok, vamos a entonces a resumir. Voy a voltear. Ok, bien, correcto. Entonces, cuando oramos unos por otros, aquí en la tierra, lo hacemos con la confianza de que todas las cosas nos son dadas por medio de Cristo. Otra vez, cuando oramos unos por otros aquí en la tierra, lo hacemos con la confianza de que todas las cosas nos son dadas por medio de Cristo. Eso es tesis número 21. ¿Por qué? Porque recuerde que en ese entonces, para orar, uno tenía que ir con el cura y no se podía orar unos por otros porque el cura tenía que orar por usted. Entonces prácticamente todo estaba en relación al cura. Entonces la gente no podía orar con confianza porque dependía de la oración o el rezo, como llaman, del cura. Zwingli dice, no, cuando oramos unos por otros aquí en la tierra, lo hacemos con la confianza de que todas las cosas nos son dadas por medio de Él. Y segundo, no hay que orar a los santos. ¿Se dan cuenta? No se podía orar por los santos ni pedir a las estatuas, por dice, por medio de Cristo. Esto era revolucionario, porque el pueblo católico en ese entonces, ignorante, siempre tenía que acudir a la Virgen, a los santos de ese entonces, ¿no? Porque cada región tenía sus santos, pero no directo a Cristo. Zwingli enseñó a la gente. No hay necesidad de ir con el cura para orar y tampoco necesidad de someterse a una estatua o santo, es directamente por medio de Cristo. Todo esto, lo que para nosotros diríamos, bueno, es obvio, en ese entonces no era obvio, porque por 1500 años el catolicismo enseñó diferente a la gente. ¿Me está entendiendo por qué la reforma fue importante? Luego, 22. Cristo es nuestra justicia. Mire, de esto concluimos que nuestras palabras son buenas en la medida en que son de Cristo. Mire, Cristo es nuestra justicia. De esto concluimos que nuestras palabras son buenas en la medida que son de Cristo. Pero en la medida en que son nuestras, no son ni correctas ni buenas. Ahora, fíjese esto. ¿Por qué dice Cristo en la justicia? Vuelvo a repetir. Hoy en día uno dice, bueno, pero eso es lógico. Pero en ese tiempo no era lógico porque no conocían la reforma. Hoy en día es lo mismo, ¿no? En un hogar católico, si usted habla, ellos no saben esto. Para ellos, es más, el concepto de justicia para ellos es obras. Es más, tampoco hacen buenas obras. Entonces nuestras palabras son buenas no porque el cura los dice, sino porque vienen de Cristo. O sea, con esto está sacando Zwingli. Zwingli está diciendo que no necesitamos de la afirmación, confirmación o aprobación de los curas de la Iglesia Católica para que nuestras palabras sean buenas. Mientras que nuestras palabras vienen de la Biblia, o sea, de Cristo, entonces somos buenos no por nosotros, sino por medio de Cristo. Pero si nuestras palabras vienen de nosotros, pues no son ni correctas ni buenas. ¿En qué sentido? Que ante Dios es la justicia de Cristo. Esto es bíblico, esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, 2 y 3. ¿Cuál es nuestra justicia? Es Jesucristo. Ahora, recuerde, ¿no? Aquí está hablando de Romanos capítulo 1. Nuestra justicia es Cristo, no es las buenas obras. Es lo que está diciendo. Nuestra justicia es Cristo. Esta es reforma.
porque la gente nunca había escuchado eso. La gente cuando iba a la iglesia, primeramente era en latín, no entendían nada, literal. Entonces, ahora entienden por qué en la Edad Media el católico común y corriente, ¿no? El católico común y corriente no sabía absolutamente nada de nada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban a las tabernas a emborracharse. Y entonces, para que no estén en pecado, tenían que decir, bueno, tienes ahora que dar limosna, confesar tus pecados. Pero esos pecados no tenían, esa confesión no tenía resultado porque seguían haciendo lo mismo, porque eran ignorantes. Ellos no había Biblia en las casas, primeramente. Usted tiene una Biblia o dos. En ese tiempo no había eso. La mayoría de Europa era gente campesina, de campo, ignorante, iletradas, analfabetos, no sabían leer ni escribir. Esa era la iglesia de ese entonces, o sea, el pueblo. Cuando entra Lutero, cuando entra Zwinglio, estos tipos traen una luz intelectual, la gente se quedó pasmada porque todo esto que estamos leyendo para ellos era nuevo, nuevo. ¿Qué más? 23. Cristo rechaza las riquezas y la pompa de este mundo. ¿Por qué dice eso? Lo dice porque los curas, ¿ustedes saben cómo se viste el Papa? ¿Han visto los sacerdotes? La, ¿Cómo se llaman estos? Los cardenales. En ese entonces era peor. Hoy día bajó un poco la pompa papal. Este papa no se viste pomposo, es una túnica blanca y una cosita en la cabeza, ¿se dan cuenta? O sea, él rechazó eso. Pero si es en Google y ponen, por ejemplo, Juan 23, después de eso, no ahorita, si ponen Juan 23, van a ver que el tipo lo llevaban como procesión. Su tiara era con piedras preciosas, o sea, el tipo todavía se vestía como en la Edad Media. Estamos hablando de 1960. Y los papas anteriores lo mismo. Por eso dice Zwinglio, Cristo rechaza las riquezas y la pompa de este mundo. ¿Por qué? Porque los papas adquirieron cantidad de riqueza. Adquirieron toda Europa, era del papa. Oiga, toda Europa era del papa en tierras. Por eso cuando León X manda a Texel, Alemania, y le dice, a ver, los pecados de ustedes no son católicos, no tienen ustedes pena, pasan en la noche gastando en borracheras y no dan nada para la salvación del alma. A ver, ¿cuántos quieren que sus esposos, esposas, niños, niñas, papá y mamá salgan del purgatorio? Si quieren, vengan aquí está el pergamino. Si dan, les doy un pergamino sellado, firmado por el Papa, su honor del Papa Vicario de Cristo, sumo pontífice, León X. Claro, ellos no sabían, pero León X era un súper homosexual, lleno de sífilis y enfermedades sexuales que apestaba hediondo el tipo. Ni siquiera su caballo se le quería acercar, para que se den cuenta. Y la gente dando dinero. ¿Se dan cuenta? Esa es la ignorancia. Bueno, hasta ahora quiero que siga la ignorancia. Los reformadores dijeron, eso es falso. De esto concluimos que aquellos que acumulan riquezas para sí mismos, el Papa, en su nombre lo calumnian mucho, ya que lo usan para encubrir su propia avaricia y libertinaje. Eso es real. El Papa anterior a León X, ese tipo no le importaba la religión para nada. Él fue Papa y lo único que hacía es salir a pelear, agarrar una espada y a pelear. Cuando le dijeron, Señor, no va a leer la Biblia, decía, yo no me hice Papa para leer libros. Así dijo, así. No le importaba, entonces, pues, es más, ni tampoco le decían para que eres Papa, porque el que le cuestionaba al Papa
significaba perder la cabeza. Ustedes sabían lo que hicieron con... Muchos dicen, no, pero esos eran musulmanes. Oiga, usted tiene que aprender historia, amigo. Yo les digo a los que quieren defender. No, nada que ver a los valdesianos, a los valdenses. En 1534, me parece por ahí, cortaron la cabeza a todos los valdenses. Los cortaron la cabeza. Es una... Tanto fue el terror, la masacre. En ese tiempo no había textos, como por ejemplo ahora lo que pasaba allá y tenían que enviar a alguien a caballo y llegaba 2, 3 días. Cuando llegó las noticias a Calvino, que estaba en Ginebra, de lo que habían hecho en Francia los valdeses, Calvino se puso a llorar. Se puso mal. Aparte de que Calvino ya tenía sus enfermedades. El tipo sufría de gastritis, el tipo tenía gonorrea, tenía la enfermedad de la gota, de lo que nosotros conocemos hoy, por ejemplo, tenía hígado graso. O sea, físicamente Calvino era un enfermo caminando. Prácticamente si vivía era por la gracia de Dios. Estaba enfermo físicamente. Cuando le dijeron que habían masacrado a los valdenses, Calvino no comió. Se enfermó peor porque él amaba a los valdenses. Escribió una carta a Farel y en esa carta le dice que estaba llorando mientras escribía. Ahí está, voy a poner la carta, le voy a traducir y le voy a poner para que ustedes lean el dolor profundo que sintió Juan Calvino, porque Juan Calvino amaba a los valdenses. Su primo era valdense y su primo fue el que le habló de Cristo, porque Calvino era súper católico. ¿Sabía usted eso? Y cuando traduce la Biblia en francés, le dice, primo, sí, primo, le dice, hazme un favor, porque Calvino era humanista. El tipo era un crack escribiendo. Quiero que pongas la introducción a la Biblia. Y la Biblia en francés, antes de que Calvino entre inclusive a la Reforma, eso no saben muchos, antes de que Calvino entre a la Reforma, escribe la introducción a la Biblia traducida al francés por su primo, Olevanto. ¿Sabía usted eso? Cuando muere su primo, lo envenenaron, parece. Los enemigos creen que fueron los jesuitas los que lo envenenaron. Le deja toda su biblioteca que tenía en su casa a Calvino. Mire, y muchos no saben eso. Entonces Calvino, cuando supo de la muerte de su primo, lloró. Crecieron juntos en Francia. Y hereda toda la biblioteca, todos los libros de su primo, los hereda. Y los cuida hasta el fin de su vida. Qué hermoso, ¿no? No, de verdad, esto... Y todo fue en donde, porque él estaba en Francia, tuvo que traer sus libros a Ginebra. Fíjese, porque en Francia le estaban persiguiendo a Calvino, lo querían matar. Tremendo, ¿no? Y Calvino tuvo que cambiarse de nombre. ¿Sabía usted eso? Utilizó varios nombres falsos. Es otra historia también. Pero volviendo aquí, a esto se refiere Zwinglio. Cristo rechaza la riqueza y la pompa de este mundo, o sea, en referencia al Papa y a los curas. Entonces los que acumulan riquezas lo calumnian quien a Cristo, ya que lo usan para encubrir su propia avaricia y libertinaje. El Papa León X, antes de él, estos papas no les importaba nada del Evangelio, absolutamente nada. Y los curas en ese entonces tenían mujeres en la parroquia y muchos querían casarse, ¿eh? Pero no le dejaban casarse por la sencilla razón de que si se casaban, la herencia de los curas iba a pasar para sus hijos. Entonces decían, no, ustedes pueden tener mujeres así o hijos, pero la riqueza o la herencia de la iglesia y de sus terrenos va a ser para nosotros, no para sus hijos.
por eso que había muchos hijos de cura. O sea, la frase, mira, eres un hijo de cura, es real, porque muchos niños, su papá era el cura. Sí, Bullinger nació de un cura que tuvo relaciones con una mujer, bueno, la madre de él, pero nunca se casaron y llegó a ser famoso. ¿Sabía usted eso? Y cosas así, o sea, no, para hablar de la reforma como hablamos ayer con el hermano Peña, oiga, es para horas, créeme. Pero sigamos. Todo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Todo cristiano está libre de cualquiera de las obras que Dios nos ordenó y se le permite en todo momento comer de todo. De esto aprendemos que las dispensaciones concernientes al queso y la mantequilla son un fraude romano. Ahora, vamos a explicar el contexto de esto. Ah, Cuaresma. No hay que comer carne, ¿no? Ya va a venir la Semana Santa. Y eso se dan cuenta si hasta ahora. Porque no hay que comer carne porque pues está comiendo Cristo. Hay que comer pescado. Yo no sé dónde sacan semejante tontera. Si alguien es católico, está mirando, no se ofenda, porque yo de católico también hice lo mismo. Mi Santa Madre, que en paz descanse, que Dios goza ahí en la eternidad del reino, súper católica. Claro, uno de niño no cuestiona. Y ahí pues yo tenía que comer pescado y me gustó. Pero después, pero ¿por qué no la carne roja? No, no se puede, porque por aquí que por allá. Pero mira lo que dice Zwinglio. Todo cristiano está libre de cualquiera de las obras que Dios nos ordenó. O sea, lo que está hablando es que no estamos ligados, o no come esto, no come el otro. Y se le permite, dice, en todo momento comer de todo. ¿Se dan cuenta? O sea, no existe de que, oh, mire, esto es viernes, no hay que comer carne. Tonteras. Cuando Zwinglio puso esto en Suiza, el Papa se enojó. Pero muchos curas decían, no, pues ese tipo tiene razón. ¿Por qué no decían los curas casi nada? Porque eran ignorantes. Pero recuerde el dicho, en la tierra del ciego el tuerto es rey. Bueno, el cura no era tan ciego, pero por dinero. Dice, de esto aprendemos que las dispensaciones concernientes al queso, oh, mis hermanos, ¿qué tiene que el queso y la mantequilla con teología? Claro, pregunta básica, ¿de dónde viene el queso? De la leche. ¿Y quién le da la leche? Hay una canción así, ¿no? Pues la vaca. Entonces la vaca es vacuno, es animal. Entonces al comer queso, estamos comiendo carne. ¿Y de dónde viene la mantequilla? También igual. ¿Y eso de dónde viene? De la vaca, de la leche. Entonces, el catolicismo había inventado una serie de cosas y el pueblo, oiga, Europa es especialmente Suiza. ¿Usted sabe que las mejores vacas son de Suiza? Haga Google, no ahorita. Oiga, esas vacas son hermosísimas. Hasta son muy, muy guapas. No creo que los toros se enamoran más de las vacas de Suiza que de otro lugar. No, son bonitas. Véanlos. Haga Google, ponga vacas de Suiza y va a ver ahí. Pues daban el mejor queso y la mejor mantequilla y la mejor leche de toda Europa. ¿En serio? Más que las alemanas, más que las francesas, las vacas de Suiza eran las campeonas. Entonces, el cura decía, y la mayoría vivía de eso, era un negocio el queso y la mantequilla, porque todos tenían su vaquita. Y decía, bueno, Semana Santa ya no coman queso. ¿Por qué no? Porque no es de la vaca animal. Entonces, Swingo que creció dice, no, esas puras tonteras. Por eso dice que son un fraude romano. Oiga, es tontería, ¿cómo que no vas a comer un queso? No es que viene de la vaca. Pues sí, lógico. No, es que como viene de la vaca es animal y es carne, entonces estamos comiendo carne. ¿De dónde sacan esa lógica? Entonces Swingo dice, es un fraude. ¿Se imagina usted la gente cuando escuchó por primera vez esto en Suiza? Los rancheros, como se dice, los granjeros, miraban a la vaquita y decían, vaquita,
ahora sí te amo más, ahora sí voy a comer más tu leche o tu queso. Todo esto, fraude ¿qué? Romano. Así que si usted es católico y hasta ahora no come, coma, tome su leche, coma su queso, queso fresco. Allí en México hacen muy buen queso fresco. Coma, amigo, no tenga miedo. Créame, no se va a convertir en vaca. Coma nomás. ¿Qué más? Sigamos. 25. Los tiempos y lugares están sujetos a los cristianos y no al revés. Mire, de esto aprendemos que quienes atan tiempos y lugares roban a los cristianos sin libertad. Esto se refiere prácticamente a los dogmas católicos que tienen que ver con Semana Santa, que tienen que ver con peregrinaciones, que tienen que ver con lugares donde tienen que ir. Por eso dice, los tiempos y lugares están sujetos a los cristianos, que se refiere a que si tú quieres ir, por ejemplo, a Jerusalén, puedes ir. Si tú quieres ir, no sé, a un lugar porque quieres ir, es tu decisión. O sea, no depende de que el cura te mande a esos lugares para peregrinar, sino tú si quieres vas y no tiene que ser por peregrinación. Porque fíjese en ese tiempo, en Europa, tanto en Suiza, Ginebra, Francia, Alemania, todos los lugares, el modo de transportación, obviamente, no había automóviles, era por caballos o tirado por caballos, carretas, y había lugares donde por el catolicismo era muy fuerte, ¿no? Eran lugares sagrados, digamos. Por ejemplo, hay lugares en Francia hasta ahora donde dice que se apareció la Virgen. Oiga, las peregrinaciones son millones de católicos. Van y dicen, ¿dónde se apareció la Virgen? Hay una cueva. Oiga, le dejan cantidad, son millones de cosas. No sé, el que lo limpia, pues se cansará de limpiar. Eso viene desde la Edad Media. Lutero miró todo eso. Zwingli miraba todo eso. Cuando Zwingli decía esto, la gente como que, muchos no creían, decían, ¿es la verdad? Pero no me voy a condenar al infierno porque le habían puesto la idea de que si hacen lo contrario del Papa, se condenan al infierno. La gente vivía un temor generalizado en Europa por el catolicismo. Hoy en día dicen lo mismo, ¿no? O no, no voy a hacer eso porque pues yo soy católico. Y se basan una vida religiosa en base a dogmas que no tienen sentido. Como dice aquí, son fraude romano. ¿Se dan cuenta? 26. Nada es más desagradable a Dios que la hipocresía. De aquí aprendemos que todo lo que simula bondad a los ojos humanos es absoluta hipocresía e infamia. Esto se aplica, ¿no? A ver, vamos a ponerlo más abajo. Okay, ahí. Esto se aplica a las vestiduras, insignias y tonsuras. Porque, ¿qué significa eso? Tonsuras viene a ser el gorro de los curas. Ustedes han visto que los que se ponen un gorrito, los cardenales, eso se llama tonsura. Las insignias, ¿no? Lo que se ponen en delante para representar cruces y todo eso, y las vestiduras. Ahora, esto es una de las razones por las cuales inclusive los puritanos en Inglaterra en el siglo XVII se rebelaron contra los anglicanos, porque los anglicanos, pues ya saben, Enrique VIII fundó su iglesia anglicana porque quiso casarse, ¿no? Con una mujer que le dé hijos. Y como el Papa no quería divorciarse de su primera esposa, mandó al Papa a la punta del cerro, y así literalmente, y agarró otro cura y le dije, divórciame. Oye, eres el rey, y decía que no le cortaba la cabeza, así que le divorció porque la primera esposa no le dio hijos. Y lo curioso era que su primera esposa era la tía del emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. O sea, Europa estaba, a ver, ¿cómo lo pongo? Porque eso es algo que tienen que saber. Europa estaba controlado por la mejor gente importante de ese entonces, cuyos descendientes sigan hasta ahora. O sea, casarse con la tía del emperador, oiga, no era cualquier cosa, pues no era la que vendía carne ahí en el mercado, no, no, no. Estamos hablando de la tía del emperador del Sacro Imperio Romano, una mujer de alcurnia, como se dice.
Pues a Enrique VIII no le importó que sea de alcurnia de aquel. No me da hijo, no la quiero. Así de fácil. Yo quiero una mujer que me dé heredero a mi trono. Y sí, se casó con la otra. Pero la otra tampoco la mandó a cortar la cabeza. ¿Cómo la ve? Así era. Eso, si se dan cuenta, no tiene nada que ver con reforma. El tipo simplemente quería perpetuar su herencia y al ver que estas mujeres no le daban hijos, pues tenía que encontrar a alguien que le daba hijos. Se casó creo como 5 o 7 veces, algo por ahí. Pero no era reforma. Entonces ellos seguían prácticamente la tradición católica, con la diferencia de que la autoridad era el rey, ya no el papa. Entonces, Zwinglio, 1900, perdón, 1900, 1526, algo por ahí, pero ya, dice, vestiduras pomposas, insignias, tonsuras no significan nada, es pura hipocresía e infamia. Eso es desagradable a Dios, porque los curas decían que con su vestidura daban apariencia de piedad, igual como dice Pablo, ¿no? Pero que niegan la eficacia de ella, ¿no? Así dice. Entonces, Zwinglio dice, no, yo conozco, no me van a impresionar con su vestidura, no me van a impresionar con sus pomposidades, adornos o sombreros, nada que ver, esa es pura hipocresía. Ustedes de afuera pueden parecer piadosos, pero por dentro están podridos. Es lo que está diciendo. Y el pueblo de Suiza, por eso que entró en cantidad a la reforma. 27. Todos los cristianos son hermanos de Cristo y entre sí y nadie en la tierra debe ser elevado a ser llamado Padre. Esto es un golpe al Papa. ¿Por qué dice esto? Porque si tú no eras católico romano, no eras cristiano, así, como hoy en día todavía dicen así, ¿no? ¿O no? Sí, así dice. Ahí vean Facebook, dice, no, tú no eres católico, no eres hermano, eres hereje. Swing lo dice, no es así. Todos los cristianos, o sea, los que profesan fe en Cristo, son hermanos de Cristo. Y entre sí, y nadie en la tierra debe ser elevado a llamar Padre. O sea, está diciendo, no, ¿para qué vamos a llamar Papa al Papa cuando no es Papa? Porque Papa significa Padre. Pero todos somos hermanos. No necesitamos la autorización de un Papa para ser cristianos, porque así era. ¿Eres católico? Sí. ¿Eres católico? No. Oh, tú no eres hermano. ¿Pero por qué no? Si creen, es que tú no crees en el Papa. Y no creer en el Papa era pecado mortal. ¿O no? Claro. ¿Por qué creen que los quemaban vivos? Alguien me dijo hermano, pero no lo quemaban muertos. En algunos casos sí. Y sí, eran quemazones vivas, en la estaca lo agarraban por negar la autoridad papal. Ese es serio, ¿eh? Ese es serio. Por eso masacraron a millones de valdenses y a millones de hugonotes. Si usted lee eso, hoy día es Día del Señor, lea la historia de los hugonotes, lea la historia de los valdenses, cómo los masacraron. Y ahí va a entender por qué Calvino lloró. Muchos no creen eso. Voy a poner la carta de Calvino para que lo vean ustedes de puño y letra. Lo que escribió Besa, con Z, Teodoro Besa. Él era francés. También entró a Ginebra. O sea, Ginebra, Suiza, era la cuna del protestantismo. De ahí salieron pues los mejores teólogos de la Reforma. Esos son, nuestra herencia viene de ellos. Si usted es pentecostal, no, su herencia viene de aquí, de Estados Unidos. O sea, no es reformado pentecostal, es gringo. Siglo XX, nada que ver. Evangélico, gringo, siglo XX. Pero pueden hacerse reformados suizos si aceptan la teología reformada. Así es que así es, para que les voy a engañar. En fin, entonces, todos los cristianos son hermanos de Cristo. Esto anula las órdenes religiosas, ¿ve? Sectas y reuniones ilegales. Esto ya había en ese tiempo. ¿Cuáles son las órdenes religiosas? Los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los paulicianos. Había más de 100 sectas en la Edad Media y reuniones de grupos ilegales fuera de la Iglesia Católica Romana. Y cada uno, igual que ahora, decían que eran los verdaderos cristianos. Muchos
eran ortodoxos, otros eran totalmente súper heréticos. Muchos ya desaparecieron, otros han ido evolucionando, pero es que mire, la idea es esto, así tiene que entender. El catolicismo, el papado, mejor dicho, porque no el católico, el pueblo era ignorante, o sea que ellos no tenían ningún voto, porque cuando sale la Iglesia Católica Romana no se habla del pueblo. El pobre pueblo, escúcheme, iletrado, analfabeto, no sabían el abecedario, no sabían leer. Los tipos estaban, pero viviendo, yo creo que tal vez hasta el perro era un poco más inteligente, porque nunca se les enseñó, eran campesinos, solamente trabajaban, iban a su casa, no había televisión, comer, se emborrachaban, dormir. Al día siguiente trabajar, venían a su casa, comer, se emborrachaban, a dormir, y así era todo el ciclo de su vida por todos los años. Y la iglesia, ¿se dan cuenta de ese ciclo de ignorancia? Cuando entra la reforma, la gente se quedó y dijo, ¿y esto qué es? Por eso decían, esto es novedoso. Claro, es novedoso porque nunca la escucharon. Dos, porque la escuchaban por primera vez en su idioma predicar el evangelio. Es como un sordo. Prácticamente ellos fueron sordos porque nunca escucharon el evangelio. Cuando entra Lutero hablando en alemán, en el idioma, los alemanes por primera vez en toda su vida escuchaban el evangelio en alemán. Zwinglio, en el idioma del cantón, porque ya las provincias se llamaban cantones, en cada cantón iba su dialecto suizo-alemán o suizo-francés. Cuando escucharon el evangelio en sus idiomas y dialectos, la gente se quedó pero pasmada. Dijeron, ¿esto es el evangelio? Sí. Era como darle agua a un sediento en el desierto. Y la iglesia crecía. Por eso que la reforma tuvo mucho éxito en Suiza. Cuando entra Calvino a Ginebra, el sur de Suiza, lo mismo. Nadie había escuchado el evangelio en su idioma. Entonces Calvino habló francés porque la parte sur de Suiza era suizos franceses. La parte norte de Suiza eran suizos alemanes. Entonces muchos de ahí tenían que dominar 3, 4 idiomas. Francés, suizo, alemán, inglés. O sea, eran personas políglotas. Tenían que aprender los idiomas para hablar en cada uno, en sus idiomas. Cuando iban de Inglaterra a Suiza, inglés suizo. Cuando iban a Alemania, alemán, inglés, suizo o escocés. Y los escoceses no hablaban inglés. Era un idioma, era un dialecto más difícil que el inglés. Por eso es que muchos ingleses no querían ir a Escocia porque decían, yo no entiendo escocés. Pero habían unos que sí entendían inglés y escocés. Entonces, era un cambio cultural increíble. Ser reformado significaba hablar más de 2 idiomas. ¿Sabía usted eso? Sí, tenía que hablarse más de 2 idiomas. Eran gente que leía, aparte del latín, todos hablaban latín. Hoy en día a veces no saben ni hablar español. En ese entonces era latín. El que no hablaba latín no podía ser un doctor en teología. Todos los reformadores, todos hablaban latín. Eso es o sea, no había un reformador que diga, yo no sé latín, entonces no es reformador. Así, literal, porque para estudiar teología se tenía que leer latín. ¿Sí? Por eso siempre usted va a ver, lo tradujeron de latín al inglés, lo tradujeron de latín al francés. El primo de Calvino tradujo todo de latín al francés. Calvino, las obras de Calvino, ¿en qué idioma escribió Calvino? ¿En qué idioma? En latín. Las instituciones fueron en latín. Los puritanos, Inglaterra, ¿en qué idioma cree que ustedes escribieron? En latín. Así que yo voy a abrir una academia de latín para que nosotros aprendamos. No, es que es verdad. Así es. Dice, los cristianos, a eso se refiere, las sectas religiosas no son de Cristo. Por eso dice, anula las... Hoy en día, si esto se pone hoy en día, la cantidad de sectas evangélicas en Estados Unidos, gringas, pentecostales, se cierran.
Se cierran esas sectas porque son sectas pentecostales. Amigo pentecostal se va a quedar sin iglesia y sin secta. Y no se preocupe porque eso no viene de Dios tampoco. Es invención de hombre. Sigamos, 28. Vamos a ver aquí. Todo lo que Dios permite o no ha prohibido es lícito. Fíjese. Y aquí aprendemos que es propio para todos casarse. Oiga, los curas. Cuando Zwinglio, Calvino, Lutero, Bullinger, Bessas, estoy mencionando a los principales, dijeron los sacerdotes pueden casarse, olvídese. Súper felices, por una razón estaban felices. Bueno, claro, ya iban a casarse con su mujer que tenían de años, sino porque no tenían que dar impuestos al Papa. Por eso el Papa no permitía casarse. Sí, tienes tu mujer, no hay problema, pero no te cases porque el impuesto es para mí. Claro, porque si se casaban, la herencia es para los hijos. Y el Papa quería la herencia para ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, si tú tenías familia, tu terreno era tuyo. Pero si no, el terreno era del Papa. Entonces, todas esas tierras, ¿no se ha puesto a pensar dónde están? Por eso que la oposición a la reforma no era tanto que no estaban con el cura. Era porque al salirse del papado, el papado perdía bienes raíces, millones de hectáreas de bienes raíces, de más de la mitad de Europa. Y el Papa lloró porque ya, o sea, las bienes raíces es riqueza. Cuanto menos bienes raíces, no tienes nada. Entonces, la riqueza del Vaticano eran las tierras. ¿A quién le va a gustar que es como que a tu propiedad te quiten la mitad de tu tierra y dice, oye, no, esta es mi propiedad? No, lo siento, ya no es tuyo. Bueno, algo parecido. Europa era propiedad del Papa. Entra la reforma, le quita la mitad, el Papa no estaba feliz. Oye, si yo vivo de esto, yo vivo de las indulgencias, de los dimos de toda esta gente ignorante y pobre. ¿Sí? Literal, ignorante y pobre. Por eso Lutero, 1517, le dijo, no van a robar a mi pueblo. Porque es falso que el alma sale con el sonido de una moneda del purgatorio al cielo. Ese es falso. Yo soy alemán y en Alemania se respeta, era nacionalista el tipo. Los reformadores creyeron lo mismo. Entonces, el cura debe casarse, dijo Zwingli. Los curas, ¿saben cuántos curas se casaron ese, ese momento en la Reforma? Cantidad, se salieron de la Iglesia Católica Romana cantidad de obispos, sacerdotes. Eso no dicen. Fueron cantidad que se salieron. Siguieron siendo ministros, pero ya casados. Europa, Suiza, se convirtió de curas no casados a curas casados por la Reforma. Ya su hijo no era hijo del cura, bueno, sí, pero ya no era bastardo, porque ya le daban su nombre. Sí, así se convirtió de la noche a la mañana. Por eso, esto, cuando escuchaban, la gente se quedaba sorprendida. ¡Hey, cura! ¿Ya te puedes casar con tu mujer? Algo así. 29. Todos aquellos a quienes llamamos espirituales pecan cuando, habiendo descubierto que Dios no les concedió la capacidad de permanecer castos, no obstante no se protegen mediante el matrimonio. Claro, esto es lo que sucedió y hasta ahora sucede, ¿para qué vamos a mentir? En Estados Unidos hay una organización católica donde los curas son casados. Ellos creen en el casamiento. Son casados. ¿Sí? Todo cura. Claro, no le obligan a casarse, porque muchos ahora están obligados, no. Pero el cura que quiere tener familia se casa. Ellos no creen en que el sacerdote tiene que ser soltero. Bueno, el que quiera hacerlo hace, pero
Pero si quiere casarse, que se case y tienen su parroquia y sus mujeres y sus hijos. ¿Sí? Por eso Zwinglio está en contra del sacerdocio, donde dice, todos aquellos a quienes llamamos espirituales pecan cuando habiendo descubierto que Dios no les concedió la capacidad de permanecer casos, no obstante no se protege mediante el matrimonio, pero no era culpa de ellos. El Papa prohibía que se casara. Lo curioso está, y esta es parte muy triste, cuando estos curas se casaron, hubo un momento en donde el Papa dio una orden de que tienen que divorciarse y expulsar a sus esposas de sus casas. Es algo muy triste esa parte. ¿Por qué? Porque eran curas que ya tenían familia, tenían hijos. Y cuando vino esa orden, ellos mandaron el Sacro Imperio Romano a reforzar esa orden y sacaron así a la fuerza a todas las mujeres, los separaron de sus maridos, o sea, de los curas. Fue un momento terrible porque destruyeron la familia del cura. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? No lo sabía, ¿no? Pues tenía que saberlo. Destruyeron la familia del cura. Cantidad de mujeres hasta se suicidaron. Hijos se le quedaron. ¿Por qué? Porque, claro, porque si este cura se casa, pues la herencia va a pasar a sus hijos, lógico. Entonces el Papa decía, no, no puede ser. Esas son mis tierras. Esas son mis casas. Así que no se casen, porque al final eso queda conmigo. Fíjese la maldad. O no es maldad. Dígame. Claro. Entonces Zwinglio, que conocía todo eso, decía, esto está mal. Cásense. Cura, de Suiza. Sí, cásense. Y muchos se casaron. Y se casaban con monjas. Calvino, su esposa, era una viuda de un anabautista. Claro, no fue monja. Y yo creo que la discipuló en la reforma. Dijo, ya no eres anabautista. Y con eso terminamos. Aquellos que hacen voto de castidad de manera infantil o tonta, esto le está tirando en la cabeza a los curas. Se comprometen demasiado. Pues sí, es verdad. Vamos a ponerlo acá. De esto aprendemos que quien acepta tales votos comete injusticia contra las personas buenas. Ahora, bien interesante este concepto, porque aquí se está dando a conocer, Zwinglio está haciendo el paralelo entre lo que es bueno de parte de Dios y lo que es aparentemente bueno de parte del papado. Porque decían de que el cura que no se casa, o hace voto de castidad, es bueno. Por eso dice aquí, quien acepta tales votos comete injusticia contra las personas buenas. O sea, un voto de castidad era visto como, bueno, pues me entrego a Cristo. Las monjas, por ejemplo, se llaman las novias de Cristo. Si usted era monja, o sea, si usted quiere entrar a monja, usted se convierte en novia de Cristo, ¿sí? Y no quiero preguntar cuántas quieren ser novias de Cristo, porque eso significa ser monja. Mejor no sea monja, se lo aconsejo. Aquellos que hacen voto de castidad, dice, manera infantil y tonta. O sea, es una tontera. Aquí mismo lo dice, es una tontera. Porque se comprometen demasiado. ¿Pero por qué? Porque sabía de que estos que hacen voto de castidad, una vez que tenían su parroquia, traían mujeres a la parroquia, es la verdad. Y vivían con ellos. Y tenían hijos. De ahí sale, mira, ese hijo es del cura. Sí, así. Y no un montón de cosas. Entonces, esas 30 tesis va, si vemos, en contra del papado, de autoridad, de que los curas deben casarse. Y también de abstenerse de comidas, que es falso, es una tontera. Si usted quiere comer queso, oiga, coma queso. Es más, coma queso ahora. Diga, voy a comer queso porque no creo que estoy comiendo carne de vaca y no ofendo a Dios. Coma ahí ¿qué más? Mantequilla, póngale un pan mantequilla y acuérdese de Zwinglio. Hágale caso, tiene razón. Bien, entonces con eso vamos a terminar. Espero que esto les haya ayudado. No aprende mucho, ¿no? Yo aprendo mucho, ¿no?
Y vamos a continuar más adelante. Son 67 tesis. Espero terminar antes de octubre porque al final voy a hablar sobre el tiempo de la reforma. Ya había hablado eso también hace unos años, tengo un video, pero voy a volver a hablarlo porque parece como que es de mucho interés. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Danos sabiduría e inteligencia para poder vivir bien nuestras vidas y que este día lo dediquemos a seguir estudiando, orando en tu palabra. Así oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.